Hola, ¿alguna vez te has sentido como perdido al comprar algo? O, no sé, al reclamar por un producto que salió defectuoso. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar los derechos que nos protegen como consumidores aquí en Colombia. Nos vamos a basar en un módulo académico bastante detallado y una guía práctica sobre la ley clave en todo esto, el Estatuto del Consumidor, la famosa Ley 1480 de 2011. La idea, pues, es entender mejor esta red de seguridad legal que nos acompaña en el día a día. Desde un anuncio que vemos, hasta un contrato que firmamos o, qué sé yo, un electrodoméstico que de repente deja de funcionar. Queremos descifrar qué es lo importante para nosotros. Así que bueno, entremos en materia. Exacto. Y es crucial entender que esta ley no es solo, digamos, un listado de derechos y ya. Es una herramienta que busca equilibrar un poco la cancha en el mercado, ¿no? Pensemos que generalmente el consumidor está como en una posición de desventaja frente a las grandes empresas. Esta ley interviene justo para nivelar esa relación, protegiendo no solo nuestro bolsillo, que es importante, sino también, ojo, nuestra salud y seguridad. Buen punto ese. Empecemos entonces por lo más básico. ¿Quién cuenta realmente como consumidor para esta ley? ¿Aplica para todos en cualquier compra que hagamos? Buena pregunta, porque la definición es amplia, sí, pero tiene sus matices, ¿sabes? Esencialmente es cualquier persona, sea natural o jurídica, que compra o usa un bien o servicio como destinatario final, ¿Destinatario final? ¿Qué significa eso exactamente? que lo usa para satisfacer una necesidad propia o familiar, doméstica, e incluso empresarial. Ahí está lo interesante. Espera, ¿empresarial también? ¿Cómo así? ¿Una empresa puede ser considerada consumidora? Sí, sí, ahí está el detalle. Una empresa puede ser consumidora si compra algo que no está, digamos, intrínsecamente ligado al núcleo de su negocio principal. La clave es la finalidad de la compra. A ver, imagina un abogado que compra una cafetera para su oficina. Ujú. Pues probablemente ahí es un consumidor. Pero si ese mismo abogado compra un software súper especializado en gestión de casos legales, Ah, claro, eso ya es para su trabajo directo. que compra algo fuera de su campo, y el sapiente, el experto. Si el profesional compra algo fuera de su área de expertise directa, incluso si es para usar en su negocio, la balanza se inclina a considerarlo consumidor. Se analiza caso por caso, ¿no? Mirando si ese bien o servicio es esencial para su actividad económica principal o si es más bien algo accesorio. Entendido. O sea, la clave es si eres el usuario final y si la compra está o no directamente metida en tu negocio principal. Vale. Ahora, otro pilar que mencionan mucho las fuentes es la información, que estamos en derecho de saber sí o sí antes de comprar. Fundamental. La ley exige que la información sea, y aquí va la lista, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Wow, son bastantes requisitos. Sí, y siempre en castellano. Esto abarca todo. Las características del producto, el precio final, ojo, con impuestos y otros costos incluidos, las instrucciones de uso, los riesgos potenciales, cómo funciona la garantía, todo. ¿Y hay algo especial para productos, digamos, más delicados o la información dirigida a niños? Claro que sí. Para productos que puedan ser nocivos, la advertencia sobre su peligrosidad tiene que ser súper clara y visible. Y la información para niños y adolescentes está muy protegida. No se les puede inducir a error ni a tomar decisiones que los perjudiquen. Lógico. Además, algo que parece básico pero es esencial. El precio siempre debe estar visible, informado públicamente. Nada de precios escondidos o que te enteras al final. Tiene todo el sentido. Y eso nos lleva derechito a la publicidad, ¿no? Que nos bombardea por todos lados. ¿Cómo entra la ley ahí? Porque, a ver, a veces lo que anuncian suena demasiado bueno para ser verdad. Precisamente, ahí entra con fuerza la ley. La publicidad, primero, debe ser veraz. Y aquí viene lo potente. Las condiciones objetivas que se anuncian son vinculantes. Vinculantes. O sea que obligan. Exacto. Lo que prometen en un anuncio, en la práctica, se vuelve parte del contrato. Si te ofrecieron 2 por 1 bajo ciertas condiciones o envío gratis, tienen que cumplirlo tal cual lo anunciaron. ¿Y si no cumplen?
¿Qué es exactamente eso de la publicidad engañosa? Es aquella que, bueno, no corresponde con la realidad o es insuficiente y que puede llevar al consumidor a cometer un error, a confundirse. Y ojo, no tiene que ser una mentira directa, ¿eh? A veces omitir información crucial también cuenta como engañoso. Ah, como esos anuncios de... Justo, piensa en esos de cantidades limitadas o hasta agotar existencias que nunca dicen cuántas unidades hay realmente. La Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, que es como la policía del consumidor en Colombia, ha sancionado varios casos así. Y si uno cae en eso, ¿quién responde por el daño? El anunciante. Él es el responsable directo por los perjuicios que causa esa publicidad engañosa. Solo se podría librar si demuestra una causa de fuerza mayor, algo totalmente imprevisible, o que la publicidad fue alterada por un tercero sin que él pudiera evitarlo. Pero la regla general es que responde el anunciante. Entendido. Oye, ¿y la publicidad que compara productos? ¿Eso se vale? ¿Decir, mi producto es mejor que el de la competencia X? Sí se vale. La publicidad comparativa es legal, pero tiene reglas súper estrictas para evitar la competencia desleal. Tiene que basarse en hechos objetivos que se puedan comprobar, sí, y comparar características que sean esenciales y sobre todo similares. No puedes comparar, como dicen, peras con manzanas. Claro. Y tampoco puedes denigrar al competidor. La idea es que sea informativa para el consumidor, no destructiva para la competencia. Y como mencionabas antes, hay normativas todavía más específicas para ciertos sectores. La publicidad de tabaco, por ejemplo, está muy restringida. La de alimentos también tiene sus controles, sobre todo si hacen afirmaciones sobre beneficios para la salud. Se protege mucho a los menores, evitando mensajes que inciten a riesgos o a comportamientos peligrosos. Incluso hay reglas para evitar el famoso greenwashing, ¿sabes? Esas afirmaciones ambientales que a veces las empresas usan, pero que no son tan ciertas o verificables. ¡Wow! Definitivamente la publicidad está más regulada de lo que uno creería a simple vista. Y mencionaste antes las marcas, que también informan. Claro, las marcas son súper importantes. Nos ayudan a identificar de dónde viene un producto y, con el tiempo, uno asocia una calidad o ciertas características a esa marca, ¿no? Por eso, la ley también protege que no haya confusión entre marcas que sean muy similares. Si dos marcas se parecen demasiado en sonido o gráficamente, pueden inducir a error al consumidor al momento de elegir. Y eso afecta tanto al consumidor, que puede llevarse a algo pensando que es otra cosa, como a la competencia justa entre las empresas. Ha habido casos conocidos que llegaron a altas cortes por esto, como Festi o Tempus, que muestran lo serio que es este tema. Vale. Entendido. Pasemos a otro tema súper común. Esos contratos larguísimos, llenos de letra chiquita, que nos dan al contratar un servicio de celular o internet o al abrir una cuenta bancaria. Esos que uno siente que no puede negociar nada. Los famosos contratos de adhesión. Exacto, esos mismos son. La ley los reconoce perfectamente. Son aquellos donde una parte, que generalmente es la empresa grande, redacta todas las cláusulas, y la otra parte, el consumidor, solo tiene dos opciones. O las acepta tal cual, o rechaza el contrato entero. No hay negociación. Son súper comunes hoy en día. ¿Y estamos totalmente desprotegidos ahí? ¿Nos toca aceptar lo que sea? No, no del todo. La ley pone requisitos mínimos para que esos contratos sean válidos. Las condiciones generales tienen que ser concretas, claras, completas y, muy importante, legibles. Se acabó eso de la letra microscópica que nadie puede leer. Menos mal. Y lo más crucial, deben informarte antes de que firmes sobre la existencia de esas condiciones generales, cuáles son sus efectos y cuál es su alcance. Tienes derecho a conocerlas bien antes de comprometerte. Y una regla de oro, fundamental. Si hay alguna duda sobre cómo se debe interpretar una cláusula de esas, siempre se resuelve a favor del consumidor. Eso ayuda a equilibrar un poco las cosas. Eso es clave, sí. ¿Y qué pasa con esas cláusulas que a veces uno lee y siente que son un abuso total? Las que llaman cláusulas abusivas. Esas. Son cláusulas que, básicamente, generan un desequilibrio injustificado en contra del consumidor y a favor de la empresa. Son como trampitas en el contrato. La ley es muy tajante con ellas. Esas cláusulas se consideran ineficaces de pleno derecho. Es como si no estuvieran escritas en el contrato. No producen ningún efecto legal. ¿Puedes darnos ejemplos? ¿Qué tipo de cláusulas se consideran abusivas, sí o sí? Mira,
La ley tiene una lista negra en el artículo 43, pero algunos ejemplos típicos son cláusulas que limitan de forma exagerada la responsabilidad de la empresa si el producto sale defectuoso, o las que obligan al consumidor a renunciar a derechos que la propia ley le da. Eso no se puede. También las que invierten la carga de la prueba en tu contra, o sea que te obligan a ti a probar algo que sería mucho más fácil que probar a la empresa. Ajá. O aquellas que le permiten a la empresa modificar el contrato solita, unilateralmente, sin tu consentimiento. Eso está prohibido, especialmente en contratos de adhesión. O las que imponen renuncias anticipadas a ciertos derechos antes de que surja el problema. ¿Y las famosas cláusulas de permanencia mínima? Esas son siempre abusivas. Esas que nos amarran por 1 año, 2 años. No necesariamente son abusivas per se, pero están súper reguladas. Mucho ojo con eso. Solo son válidas si te dan a cambio un beneficio real, tangible y específico. Por ejemplo, un subsidio importante en el equipo que compraste o un descuento sustancial en la tarifa que sea verificable. Y además, tienen que estar en un documento aparte, no escondidas en el contrato principal, y tú tienes que aceptarlas expresamente, firmando ese documento. Ah, o sea, tiene que ser muy claro. Muy claro. Y tienes que ser informado sobre las condiciones para poder terminar el contrato antes de tiempo, cuánto te costaría, etc. Y un detalle, en servicios de comunicaciones, celular, internet, TV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, ha puesto reglas aún más estrictas, limitando muchísimo cuándo y cómo se pueden usar. Ya casi no se ven en móviles, por ejemplo. Entendido, entendido. Bueno, todo esto de los contratos, la información, está muy bien en la teoría, pero donde realmente creo yo nos jugamos mucho es cuando el producto que compramos falla. Ahí es donde entra el concepto de garantía, ¿verdad? ¿Cómo funciona exactamente esa red de seguridad? Totalmente de acuerdo. La garantía legal es una obligación básica, fundamental del productor y del proveedor. Y es importante entender que la ley dice que es solidaria. ¿Qué significa eso de solidaria en este contexto? ¿Suena a que se ayudan entre ellos? No, al contrario. Significa que tú, como consumidor, puedes reclamarle tanto a quien te vendió el producto, o sea, la tienda, como al fabricante o al importador. Cualquiera de ellos o ambos responden. Ah, eso es bueno. No te pueden decir, vaya y reclámele al fabricante. Exacto. Ambos responden por la calidad, la idoneidad, la seguridad y el buen funcionamiento del producto durante el tiempo que dure la garantía. Y muy importante, la garantía legal es obligatoria por ley y es gratuita. No te pueden cobrar un extra por la garantía legal básica. Bueno, ok, perfecto. ¿Y qué puedo exigir si mi producto falla estando en garantía? ¿Me lo tienen que cambiar sí o sí? A ver, la regla general es, primero, la reparación gratuita. Y esto incluye todo, los repuestos necesarios, la mano de obra, incluso los costos de transporte si es necesario llevar el producto al taller o recogerlo. Ahora, si el producto no admite reparación, o si después de que lo reparan vuelve a fallar por la misma razón, Que pasa mucho. sí pasa. En ese caso, entonces sí tienes derecho a elegir entre 2 opciones, que te lo cambien por uno nuevo, que sea igual o de características similares, o que te devuelvan todo el dinero que pagaste. La elección es tuya. ¿Y si el problema no es con un producto, sino con un servicio? Por ejemplo, llevo ropa a la lavandería y me la dañan, o el carro al taller y queda peor. Buena pregunta. Para los servicios que implican que tú entregas un bien tuyo, como lavanderías, talleres de reparación, parqueaderos, etc., la garantía cubre 2 cosas. Primero, si el servicio quedó mal hecho, pues tienen obligación de repetirlo sin cobrarte de nuevo. Y segundo, si el bien que tú entregaste se daña o se pierde mientras estaba bajo el cuidado de ellos, tienen que reponértelo por uno igual o similar o pagarte su valor. Quien presta el servicio asume la obligación de cuidar bien lo que le entregas. O sea, son responsables de lo que les dejamos. Totalmente. Incluso hay reglas para saber qué hacer si alguien deja abandonado un bien en reparación por mucho tiempo, para que el taller sepa cómo proceder. Clarísimo. Ahora, saliendo un poco de que algo simplemente no funcione, está el tema de la seguridad. Hay productos que pueden ser directamente peligrosos. Eso ya suena más serio, ¿no? Lo es, y mucho. El derecho a recibir productos seguros es uno de los derechos fundamentales del consumidor. La ley hace una diferencia importante aquí.
Distingo entre un producto defectuoso, que es aquel que no ofrece la seguridad que uno razonablemente esperaría, puede ser por un problema en el diseño, en la fabricación, en el empaque, o por falta de información clara sobre sus riesgos. Ok. Y un producto nocivo, que es aquel que es riesgoso por su propia naturaleza, como un químico o un medicamento. En este último caso, no es que esté prohibido, pero su peligrosidad debe ser advertida de forma súper clara y completa. ¿Y si un producto resulta ser defectuoso y causa un daño? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién responde? Aquí la responsabilidad es bastante fuerte. La ley dice que tanto el productor como el proveedor son solidariamente responsables por los daños que cause un producto defectuoso. Y hablamos de daños a la salud, a la vida o incluso daños a otros bienes de la persona. ¿Y cómo se reclama eso? ¿Es fácil probarlo? Bueno, para reclamar una indemnización por esos daños, la persona afectada tiene que probar 3 cosas. Primero, que el producto efectivamente tenía un defecto. Segundo, que sufrió un daño. Y tercero, que hay una relación causal, o sea, que ese daño fue causado directamente por el defecto del producto. Pero, y esto es una ayuda importante para el consumidor, si se logra demostrar que el producto incumplió alguna norma técnica obligatoria o alguna medida sanitaria que le aplicaba, ¿Como un reglamento técnico? exacto, si se prueba eso, la ley presume que el producto era defectuoso. Ya no tienes que probar el defecto como tal, lo cual facilita mucho las cosas. Y mencionaste antes, creo, el deber de informar, si descubren un problema. Crucial. Ese es el deber de seguridad. Si un productor o un distribuidor se entera de que un producto que ya está circulando en el mercado tiene un defecto que pone en riesgo la salud o la seguridad de la gente, tiene la obligación inmediata, la ley habla de máximo 3 días hábiles, de informar a la autoridad competente, que suele ser la SIC, y también a los consumidores que puedan estar afectados. Y no solo informar, imagino. Administrativas muy serias, además de la responsabilidad por los daños que se causen. Entiendo. Y sí hemos visto casos de eso, ¿no? Que la SIC ordena retirar productos del mercado. Sí, ha habido varios casos conocidos en Colombia. Recuerdo, por ejemplo, unos apuntadores láser que eran demasiado potentes y peligrosos para la vista. También unas mini gelatinas que tenían riesgo de asfixia para niños pequeños. Juguetes con baterías que los niños podían sacar y tragar fácilmente. Incluso unas cuatrimotos infantiles que no eran seguras. Hasta persianas, creo. Sí, exacto. Persianas con cordones largos que representaban un peligro de estrangulamiento para los niños. Todo esto muestra que la vigilancia sobre la seguridad de los productos es activa y es un tema muy serio. Definitivamente. Oye, y todo este panorama cambia bastante cuando compramos por Internet, o por teléfono, o por catálogo, ¿verdad? Que ahora es tan común. ¿Hay protecciones extra para esas compras que hacemos a distancia? Definitivamente sí. El estatuto tiene reglas específicas y muy importantes para esas ventas que se hacen a distancia, y también para las que llama ventas por métodos no tradicionales, que son esas que uno no busca activamente, ¿sabes? Como cuando te abordan en la calle para venderte algo, o en un centro comercial, o en eventos promocionales. Ah, ok. ¿Y qué es lo principal que debemos saber para esas compras online o por teléfono, que son las más frecuentes ahora? Bueno, primero, el deber de información es aún más estricto. Tienen que darte información súper completa antes de que compres. Esto incluye quién es el vendedor exactamente, su identificación, datos de contacto, una descripción detallada del producto, el precio total, incluyendo todos los costos de envío, impuestos, todo, cuándo te lo van a entregar. Y mencionaste 2 derechos clave antes. Exacto. Y muy importante, deben informarte de manera expresa sobre 2 derechos fundamentales que tienes en estas compras: el derecho de retracto y la posibilidad de pedir la reversión del pago. Además, por supuesto, deben usar mecanismos seguros para proteger tu información personal y los datos de tu pago. Hablemos de esos 2 derechos que suenan muy interesantes. ¿El retracto es como un derecho a arrepentirse de la compra? Exactamente así. Es una de las herramientas más potentes que tiene el consumidor en compras a distancia y quizás una de las más sorprendentes para algunos. Tienes un plazo de 5 días hábiles contados desde que recibes el producto o desde que celebras el contrato si es un servicio para echarte para atrás,
Así de simple. Sin dar explicaciones. Sin necesidad de dar ninguna explicación, simplemente comunicas tu decisión, devuelves el producto, eso sí, los costos de devolverlo generalmente los asumes tú y el vendedor está obligado a devolverte todo el dinero que pagaste, sin hacerte descuentos ni penalidades. Eso es súper útil. Me imagino que habrá excepciones, ¿no? No puedo devolver todo. Claro, hay excepciones lógicas. Por ejemplo, no aplica si compraste algo hecho a tu medida o personalizado. Tampoco para productos que se dañan rápido, los perecederos, ni para bienes de uso personal, como ropa interior, por razones de higiene, o si es un servicio que ya empezaron a prestarte con tu acuerdo explícito. Pero para la gran mayoría de las compras a distancia de bienes duraderos, como electrodomésticos, ropa, libros, etc., aplica perfectamente. Entendido. Y el otro derecho que mencionaste, la reversión del pago, ¿en qué se diferencia? Ese es otro mecanismo de protección muy poderoso, pero ojo, aplica solo a compras que se hicieron por canales electrónicos, internet, PC, un call center usando pago electrónico y que se pagaron usando un medio también electrónico, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico. Procede en 5 situaciones muy específicas que están tasadas en la ley. 1, si fuiste víctima de un fraude. 2, si fue una operación que tú nunca autorizaste, un cargo no solicitado. 3, si pagaste pero nunca recibiste el producto. 4, si recibiste un producto que no era el que pediste, algo totalmente diferente. O 5, si el producto que te llegó está defectuoso. Solo en esos 5 casos. ¿Y cómo funciona? ¿Simplemente llamo al banco y ya? Tienes que hacer 2 cosas, y tienes que hacerlas rápido, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que te diste cuenta del problema. Primero, debes presentar una queja formal al vendedor o proveedor informándole la situación. Y segundo, debes notificar de la reclamación a tu banco o al emisor de tu tarjeta de crédito o del medio de pago que usaste. ¿Y ellos revierten el pago? Si cumplas con los requisitos y los plazos, sí. El banco o la entidad financiera debe proceder a reversar la transacción, devolverte el dinero. Es un mecanismo de protección muy efectivo para compras electrónicas. Entonces, para resumir la diferencia, retracto es básicamente cambié de opinión en una compra a distancia sin importar el motivo. Y reversión es para cuando algo salió mal, específicamente en una compra o pago electrónico, fraude, no entrega, defecto, etc. Exactamente. Muy buena síntesis. Queda muy claro. Ahora, pongámonos en el caso de que, a pesar de todo esto, tengo un problema. No sé, la garantía no me la cumplen, o siento que un contrato tiene cláusulas abusivas, o tuve un lío con una compra online. Si hablar directamente con la empresa no funciona, ¿qué hago? ¿Ya me toca contratar un abogado o irme a un juicio largo? Afortunadamente, no siempre. Hay varias vías antes de pensar en un juicio tradicional. Puedes intentar mecanismos alternativos como la conciliación, por ejemplo. Si el problema es con un banco o una entidad financiera, existe la figura de la Defensoría del Consumidor Financiero, que puede ayudar a mediar. Pero la ley también te da acceso a la justicia de una forma más directa y, en teoría, más ágil, a través de lo que se llama la acción de protección al consumidor. Acción de protección al consumidor. ¿En qué consiste eso? Es básicamente una demanda que puedes presentar para proteger tus derechos como consumidor. Y aquí está lo interesante. Tú eliges dónde presentarla. Puedes ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, que tiene facultades de juez para estos temas específicos de consumo, o puedes ir ante un juez civil normal de la República. Tienes esa opción. ¿Y necesito abogado sí o sí? No necesariamente. Si la reclamación que vas a hacer es de mínima cuantía, un valor bajo, definido por ley, puedes presentar la demanda tú mismo sin necesidad de abogado. Eso es importante. ¿Y para qué tipo de problemas sirve esta acción? Sirve para casi todo lo que hemos hablado. Para exigir que te cumplan la garantía, para resolver problemas relacionados con el contrato, cláusulas abusivas, incumplimientos, para pedir indemnización si sufriste daños por publicidad engañosa o para reclamar por daños a bienes que entregaste para un servicio, como en la lavandería o el taller. Es bastante amplia. ¿Y es un proceso muy largo y complicado como uno se imagina los juicios? Bueno, la ley intenta que sea más ágil que un juicio ordinario. Se usan procedimientos verbales, que son más rápidos, sobre todo el verbal sumario, para las cuantías más bajas. Eso sí, hay un requisito importante antes de poder demandar.
Tienes que haber presentado primero una reclamación directa a la empresa, al productor o proveedor. Tienes que haber intentado una solución amistosa antes de ir a la SIC o al juez. Ah, ok. El derecho de petición o la queja formal. Exacto. Y ojo también con los plazos para demandar. Generalmente tienes un año para hacerlo, contado desde que vence la garantía, o desde que termina el contrato, o desde que conociste el hecho que generó el problema. No hay que dormirse con eso. Y hay un punto muy, muy favorable para el consumidor en estos procesos judiciales, que es la llamada carga dinámica de la prueba. Carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa eso? Suena complicado. No, al contrario, es para simplificarle las cosas al consumidor. Significa que el juez tiene la facultad de exigirle las pruebas a la parte que esté en mejor posición para aportarlas. Como usualmente la empresa tiene mucha más información técnica, registros internos sobre el producto, sobre el servicio, sobre el contrato. Claro, ellos tienen todo. Exacto. Entonces el juez puede decirle a la empresa: oiga, demuéstreme usted que el producto no tenía ese defecto, o demuéstreme usted que sí cumplió con tal cosa, en lugar de exigírselos todo al consumidor, que a menudo no tiene cómo acceder a esa información técnica o a esos documentos internos. Facilita mucho la defensa del consumidor. Eso sí que ayuda, me imagino. Muchísimo. Además, vale la pena recordar que todos los documentos electrónicos, correos, mensajes de WhatsApp, la información de la página web donde compraste, tienen plena validez como prueba en estos procesos. Perfecto. Oye, ¿y si el problema no me afecta solo a mí, sino a muchísima gente? Un producto defectuoso que le hizo daño a miles, por ejemplo. Para esas situaciones existen otras herramientas legales. Están las acciones populares que buscan proteger derechos colectivos como la seguridad pública, la salud, el medio ambiente. Y también están las acciones de grupo, que son específicamente para buscar una indemnización económica para un conjunto de personas que fueron afectadas por una misma causa. Como el caso que pones, un producto defectuoso que causó daños a muchos consumidores. Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos conversado, parece que el Estatuto del Consumidor sí nos da bastantes herramientas, ¿no? No estamos tan desprotegidos como a veces sentimos. Engañosa, a poder retractarte en compras a distancia, a tener vías efectivas para reclamar cuando algo sale mal. Conocer todo esto es el primer paso indispensable para poder ejercerlos efectivamente. Sí existe una red de protección importante en nuestras relaciones de consumo diarias. Es verdad. Puede parecer un mundo complejo, con muchas leyes y decretos, pero entender lo básico ya nos da mucho más poder como consumidores. Exactamente. Y fíjate que es un campo que no para de cambiar, ¿no? Lo fascinante y también el desafío es ver cómo la ley intenta ajustarse a realidades que evolucionan rapidísimo. Piensa en el comercio electrónico global, la inteligencia artificial que personaliza la publicidad de formas que ni imaginamos, las cadenas de suministro súper complejas que dan la vuelta al mundo, la creciente preocupación por la sostenibilidad y cómo verificarla. La ley siempre está en esa búsqueda de equilibrio, permitir que la economía funcione, que haya innovación, pero asegurando al mismo tiempo que el consumidor, que suele ser la parte más débil, esté protegido y reciba un trato justo. Nos dejas pensando. Y bueno, para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final para llevarse. Con esta velocidad a la que avanzan la tecnología y las formas de vender y comprar, ¿cuáles cree que serán los próximos grandes desafíos para proteger realmente a los consumidores en el futuro cercano? ¿Será la privacidad de nuestros datos en manos de algoritmos cada vez más complejos? ¿La transparencia de cómo funcionan esos mismos algoritmos que toman decisiones por nosotros? O quizá, ¿cómo podemos verificar de verdad si las promesas verdes o sostenibles que nos hacen las empresas son reales? Ahí queda la pregunta abierta.